Hola, estimados amigos. Estamos aquí hoy para abrir un canal en YouTube destinado a propagar historias singulares, historias reales, historias al fin que hay que volver a recordar, porque justamente los que escribieron la historia en estos últimos tiempos, en su gran mayoría, han ocultado los hechos verdaderos. Pero, ¿por qué lo hicieron? Porque la historia es cristocéntrica. Y ellos, los nuevos pedagogos modernos, no quieren saber nada de Cristo. Pero aunque no les guste, la historia tiene a Jesucristo como centro y culmen de la vida humana. No olvidemos que siempre en historia, cuando referimos a los hechos, decimos antes de Cristo, después de Cristo. ¿Y cuál es el propósito para abrir un canal destinado a la historia? Y pues bien, como dijimos, para refrescar historias ocultadas, para rescatar historias silenciadas, para dar a conocer historias políticamente incorrectas que avergüenzan a los timoratos y a los falsificadores de la historia. ¿Y el nombre del canal cuál es? Historias ocultas de la historia. Finalmente, estimados amigos, queremos poner nuestro canal bajo el patrocinio de dos grandes santos, con los cuales, bajo cuyos nombres, hemos recibido las aguas bautismales. Santiago Apóstol, Santiago el Mayor y San Miguel Arcángel. Dos grandes santos, dos guerreros que nos protegerán y nos acompañarán en este camino de restaurar historias ocultas de la historia para mayor gloria de Dios y de su santa fe católica. En este primer programa de historias ocultas de la historia, vamos a hacer referencia a nuestro libro que hemos publicado, El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria, el general San Martín, prócer de la nación argentina, el país del cual nos encontramos, y hemos escrito este libro, cuya presentación en el lanzamiento lo ha hecho el doctor Antonio Caponeto, que ya escucharemos, porque era necesario rescatar del olvido unas cuantas verdades olvidadas que han ocultado la verdadera historia referida al general San Martín. En este año, en que justamente se acaban de cumplir 200 años del regreso del generalísimo del Perú y fundador de la independencia del Perú, José de San Martín, 200 años, decimos, de su regreso de la campaña inconclusa, política y militar, allí que regresó a Buenos Aires. Hace pocos días se cumplieron los 200 años, exactamente el 4 de diciembre de 1823, y ha pasado totalmente desapercibido, nadie ha dicho nada, no se ha hecho ninguna conferencia importante, ningún acto oficial donde se rescatara la memoria del prócer y se dijeran las causas por las cuales el general San Martín ha sido vilipendiado, ha sido perseguido y ha sido obligado a marchar al destierro, al exilio, justamente por sus enemigos y por sus grandes detractores. Pues bien, esta historia olvidada, hoy la presentamos acá en nuestro canal, a continuación, y los invitamos a suscribirse al mismo, si es de su opinión, si es de su parecer y porque les gustan estas historias que iremos ir contando y presentando en este canal, para que ustedes no se pierdan las mismas y puedan con nosotros recordar y restaurar estas historias que están empolvadas, escondidas y ocultadas por los falsificadores de la historia. Bienvenidos. Doctor Antonio Caponeto, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Dos méritos de simétrica entidad hemos podido hallar en esta obra que hoy tenemos el gusto de presentar. El primero de esos méritos corresponde al ámbito historiográfico y el segundo al ámbito histórico. Sería un error considerarlos sinónimos,
pero también sería un error separado. Lo histórico, simplificando las definiciones, nos vincula con el acontecer, con el transcurrir del pasado. Son los hechos en su mera facticidad hasta donde humanamente nuestra capacidad retrospectiva puede conocerlos o resucitarlos, diría Michelet, y sobre todo identificarlos y registrarlos. Lo historiográfico, en cambio, remite al terreno comprensivo, al terreno dilucidador, analítico, evaluador, hermenéutico, para usar la palabra técnica más exacta. En consecuencia, ya no es el hecho desnudo de lo que cuenta, sino lo que el historiador es capaz de descubrir en la verdad de esos hechos, teniendo en cuenta lo que bien decía Cervantes: la historia es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios en tanto verdad. De allí la responsabilidad que tiene el historiador en su faz hermenéutica, en su faz de historiógrafo. Al hablar de lo historiográfico, estamos en el ámbito que nos gustaría denominar conceptual, doctrinario o interpretativo. Lo histórico, sin lo historiográfico, convierte al pasado en un objeto muerto o dormido, o como suele decirse, en una pieza de museo, aunque en rigor las piezas de museo no tienen nada de doloroso. Pero lo historiográfico, si es ideologizado, comete un atropello contra lo histórico. Ideologiza los hechos en vez de interpretarlos a la luz de la verdad. Acotemos, no al pasar, sino como corolario sustantivo de lo que venimos describiendo, que en lo que concierne a nuestra historiografía nacional, los desencuentros sucesivos y múltiples la han convertido en un verdadero campo de batalla. Pues bien, ¿qué hace entonces el coronel Rospide? Aplica su condición castrense y delimita en ese campo de batalla a quienes tiene por aliados y adversarios, y los va distinguiendo y discriminando correlativamente. Esta es la tarea principal que se ha propuesto al historiar al general San Martín. El primer adversario que encuentra es la historiografía mitrista, cuya penosa vigencia seguimos padeciendo. Bartolomé Mitre es muy probablemente un caso único en su género, patética y mendazmente irrepetible. En efecto, él, Mitre, se ha hecho creer a sí mismo, a sus contemporáneos y a quienes lo repiten hasta hoy sin haberlo leído, que su obra es una apología del héroe, cuando en rigor es una sutil y escandalosa detracción. No somos los primeros en advertir esta paradoja. Hay antecedentes ilustres como el de Carlos Stephen Soler o Carlos Ibarguren. Pero Rospide, a fuerza de insistente, logra sistematizar este desenmascaramiento, va desenmascarando inexorablemente a la obra de Bartolomé Mitre. El San Martín que inventó Mitre le sirvió un largo rato en su pasatiempo historiográfico. Y como dice Anzoátegui, dejó un diario detrás para que lo defendiera por morte. Pero de pronto los hechos y el personaje central se le revelan y no puede evitarlo.
Los hechos y el personaje central, como un espejo realista que le quiebra el hechizo mitificador, le devuelven a Mitre un San Martín católico, hispanista, monárquico, antidemocrático, encendidamente antiliberal y partidario de una América unida en sus raíces fundacionales. Una América autónoma, sí, pero regida por un monarca y no cualquiera, sino por Carlos María Isidro de Borbón y Parma, elegido por San Martín, junto con su hermano Rufino, por ser el más católico y tradicionalista de la casa reinante en España. San Martín propuso esto en Punchauca, aunque lo venía rumiando desde lejos. Y era un plan tan magnánimo que incluía un abrazo simbólico de ambos ejércitos, el español y el criollo, en el campo del honor, para sellar con ese abrazo simbólico, emblemático, ante el mundo, una paz justa, filial y fraterna a la vez. Una paz entre la madre España y sus hijas americanas. Una paz entre la patria originante y la patria originada. Una paz entre la madre patria y sus legítimas y respetuosas hijas americanas. Para aumento de su hidalguía, quien ofertaba esta concordia, San Martín, no era un paria derrotado que mendigaba unas migajas de tranquilidad tras arduos combates. No. Era un general victorioso de probada valentía y en la plenitud de sus dotes. El espejo resultó ser demasiado cruel para Mitre. Lo bajó a San Martín del pedestal de Libertador y de otros túmulos análogos que le había construido. Un libertador, en la concepción historiográfica del susodicho, debía ser forzosamente un demócrata, un repúblico, un revolucionario, un liberal, un masón, un iluminista. ¿Cómo se le ocurría a la historia despojarlo de este trofeo? Y aún más, pensaba Mitre, ¿cómo se le ocurrían a los hechos contradecirlo? ¿Cómo se le ocurría al general San Martín no ser mitristamente sanmartiniano? Para colmo, el libertador, que ya no podía ser llamado tal según Mitre, no tuvo mejor ocurrencia después que constituirse en el primero y más insigne y más glorioso de los rosistas criollos que conoció este suelo. 12 años de amistad genuina y duradera entre San Martín y Rosas, durante los cuales San Martín le dice a don Juan Manuel: jamás dudé que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante presidiendo usted su destino, hasta llegar a la redacción del famosísimo artículo 3 de su testamento, en el cual le dice: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al brigadier general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República ante las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Todo era demasiado para Mitre. No tuvo fuerza para desarmar al decorado y a la escenografía que había montado, pero lo cierto es que era un montaje ficto para eruditos a la violeta, como diría José Cadalso. De todo esto que acabamos de decir, con su estilo y con su talante, tuvo la valentía de ponerse a escribir el coronel Rospido. Mi respeto, mi admiración y mi gratitud hacia él, que ha tenido este gesto inusual en estos días.
Pero no resulta Bartolomé Mitre el único adversario de la verdad que le merece a nuestro autor una conducta punitiva. Y aunque sin pretensiones de exhaustividad, nos va marcando a otros, que se manifiestan lamentablemente tanto a diestra como a siniestra, demorándose con pesadumbre, según lo he podido advertir al leerlo, y lo entiendo porque me pasa lo mismo, demorándose en ciertas expresiones españolistas o neocarlistas, a las cuales responde todo lo que es necesario responder en un libro de síntesis como el que estamos presentando. A saber, que el general San Martín no renegó de su fe católica, ni de su matriz hispánica durante todo el tiempo que luchó por la autonomía de América. Que si no hubo un cisma con la Iglesia, tampoco hubo un cisma o una ruptura con la hispanidad, puesto que lo mayor contiene a lo subordinado. Se ha estudiado hasta la minucia el desempeño sanmartiniano en la madre patria, probándose su corajuda defensa de la misma contra sus distintos enemigos externos. Pero por arte de magia, para estos mismos apologistas de su conducta, una noche San Martín se acuesta hispanófilo, caballero cristiano, caballero español, y se levanta, según ellos, al día siguiente en Buenos Aires, convertido en agente inglés, segregacionista, separatista, revolucionario y odiador de su propio linaje. Todo esto es una gravísima impostura. El San Martín de los neocarlistas no existe. El que existió los hubiera retado a duelo, como hizo con Rivadavia, al saberse ofendido en su honor de caballero cristiano. En su nunca negada estirpe hispánica, mariana, imperial y castrense. Por eso decía el padre Castellani, San Martín ha sido grande y hoy es grande su memoria, pero no basta su gloria para cubrir a un hijo ruin. No es lo mismo San Martín que lo que queda en su historia. Hablábamos de dos méritos en esta obra, de índoles diferentes aunque complementarios. Del historiográfico ya quedó dicho lo fundamental, para que el lector tenga un indicio de las honduras con las cuales se topará al adentrarse en las páginas de esta obra. Sin embargo, el coronel Rospide gusta de ejercitar la virtud de la estudiosidad, la virtud de la estudiosidad como la llamaban los clásicos. Y con una parva de lectura por delante, se lanzó a la tarea quijotesca de recopilar los principales hechos históricos del general San Martín. ¿Es original esta recopilación que ha hecho el coronel Rospide? Secundum qui, según cómo lo veamos. Si vamos a identificar la originalidad con el descubrimiento de un documento inédito, va de suyo que aquí no hay nada de eso, ni tiene por qué haberlo. El autor trabaja con fuentes documentales y bibliográficas conocidas entre los especialistas. Pero en la medida en que siga retumbando la voz de Chesterton para decirnos que el original es aquel que sabe y puede volver al origen, aquí el libro que tenemos por delante se agiganta. Sencillamente porque nos lleva a los orígenes de la biografía del héroe, del que no debimos apartarnos jamás, ya no como profesionales del pasado, sino como argentinos.
Gracias a esta originalidad así chestertonianamente concebida por Rospide, regresa para nuestra edificación moral, espiritual e intelectual el San Martín guerrero, el de trayectoria en la infantería y en la caballería, el que retorna con un ideal y una misión al Río de la Plata: salvar a España en América, como sintetizó Roque Raúl Aragón, y que es prolongación y no quiebre de lo que había aprendido, prometido y juramentado en el Seminario de Nobles de Madrid. El San Martín que regresa es el que llamó miserables, felones y criminales a los ideólogos del liberalismo iluminista unitario, y que no trepidó en apoyar explícitamente la política, tanto interior como exterior, de Juan Manuel de Rosa, el que condenó con energía el accionar de las logias, las sectas y los grupúsculos subversivos de socialistas y marxistas, que así lo llamó, grupúsculos subversivos de socialistas y marxistas. El San Martín que llamó desgraciados países a los que se apartan del proyecto fundacional de una América hispana unida bajo el cetro de un rey cristiano. Pero sobre todo, y aquí el talento intuitivo de Rospide se ensancha y señorea, el que le escribe a Guido el 27 de abril de 1829, estas palabras que parecen dictadas por la confesión de un ejercitante tras concluir un retiro espiritual. Dice San Martín: tengo un peso sobre mi corazón que no solo me abruma, sino que jamás he sentido con tanta violencia. Tengas en cuenta la fecha en que San Martín dice esto: 27 de abril de 1829, fecha próxima al magnicidio perpetrado por los rivadavianos contra el coronel Dorrego. ¿Cuál era ese peso abrumador y violento que confiesa experimentar San Martín? Es difícil conjeturar una respuesta. Respecto de los destinos de su patria, al menos, San Martín terminó sus días viéndola convertida en un modelo, como él se lo dijo a Rosas, un modelo para el resto de los estados americanos. Se llevó a la tumba los ecos viriles del cañón de Obligado y las salvas gringas, desagraviando el pabellón nacional con 21 cañonazos. Tal vez ese peso que le contaba confidencialmente a Guido tenga una explicación agustiniana. Pondus meum, amor meus, escribe San Agustín en sus Confesiones 13:9. ¿Qué significa esto? Mi amor es mi peso. Pondus meum, amor meus. Cargaba el general, como buen patriota hispanoamericano, el dolor del enamorado por una América que no había sabido conservar su integridad imperial. Una América disgregada y atomizada por los ideólogos del liberalismo. Más allá de las hipótesis, una cosa es cierta para el autor de este libro, y es que el general nunca traicionó su fe católica para consumar su empresa política, y nunca su empresa política implicó poner en práctica cursos de acción que alentaran contra la fe. Esta obra se cierra con una verdadera sorpresa, yo diría una notable muestra de ingenio del autor. Permítasenos anticipar la naturaleza de la misma.
es en parte el verdadero documento inédito sanmartiniano que esperábamos todos durante casi 2 siglos. Unas páginas epistolares del general que nadie nunca leyera antes y que será obligatorio ahora que sean leídas en lo sucesivo por el público que se acerca a esta obra. El coronel Rospide, puesto en la piel del general San Martín, le escribe una carta a Bartolomé Mitre y le pone los puntos sobre las íes y les ajusta las cuentas que larguísimamente se las debieron ajustar mucho antes de él. Hoy se ha apoderado de la sociedad una verdadera moda febril y monstruosa en pro del liberalismo, como si no se hubiese probado ya histórica, filosófica y teológicamente que el mismo es el nombre del pecado y de la iniquidad, como bien dijo el padre Mojorge. Los sanmartinianos sabemos que sigue vigente la lucidez admonitoria con la que el prócer, en memorable carta Guido del 1 de febrero de 1834, rechazó categóricamente esta postura endiablada, llamándola maldita libertad. Maldita sea tal libertad, la del liberalismo. No será el hijo de mi madre el que vaya a disfrutar de los beneficios que ella propone. Que sigan vociferando que la libertad avanza. Nosotros los sanmartinianos queremos que avancen las cargas de caballería y de infantería, batiéndose como otrora invictas por la causa de Dios y de la patria. Nuestras calurosas felicitaciones y agradecimientos al amigo Santiago Rospide. Le caben las palabras con las cuales Jordán Bruno Ollenta, elogiando a San Martín, decía: el ejército es una libertad antigua, no admite la duda ni soporta los tibios. Rospide es un soldado íntegro, es un católico fervoroso y debo dar fe personal de que esto es así. En el duro año de la cuarentena compartimos domésticamente la Eucaristía, domingo tras domingo. Es un investigador exhaustivo, es un peregrino devoto y un historiador de vocación, pero también de oficio, porque ha estudiado el oficio del historiador. Y un historiador de los que hace propias las palabras de Cicerón. La primera ley de la historia es no atreverse a mentir. La segunda, no tener miedo de decir la verdad. Recapitulemos qué enseñanzas se pueden sacar de esta obra. Yo diría con ánimo sintético que 4 enseñanzas fundamentales. La primera, la condición de hombre de armas de San Martín. La segunda, su fe católica. La tercera, su realismo político. Y la cuarta, su carácter virtuoso. ¿Por qué lo nombramos arquetipo de hombre de armas? Porque el hombre de armas es el que sabe que la misión del ejército es la custodia de la soberanía nacional y la defensa de la integridad territorial. Es decir, que la misión de las Fuerzas Armadas es una misión política. El hombre de armas es el que sabe que la espada, como decía Peggy, es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado podrá abrir el surco. El hombre de armas es el que sabe que la vida es un acto de servicio y que en el campo de batalla, como decía Allende, en guerra justa, se derrama la sangre inocente de un modo análogo a la sangre derramada por Cristo en el Calvario.
El hombre de armas es el que sabe que la paz es un don precioso, pero por eso mismo exige que esté refrendada por la justicia y por la lucha. No cualquier lucha, sino la lucha por lo permanente, la lucha por lo perenne, por la tradición hispano-católica, por la monarquía como un modo legítimo de gobierno y por la conservación del sentido imperial que nos legó la madre patria. El hombre de armas es el que sabe y dice con Millán Astray: la legión pedirá siempre, siempre combatir, sin contar las horas, ni los días, ni las semanas, ni los meses, ni los años. Soportar quiere decir soportar lo insoportable. La lección sanmartiniana de la identidad castrense es una lección socrática. No os importa que los demás os contradigan, solo debe importarlos, como a Sócrates, no entrar en contradicción con vosotros mismos. Para caracterizar la identidad de este hombre de armas, hacemos nuestras las palabras de dos grandes poetas argentinos, Lugones y Bernardes. Fue Lugones el que dijo: con arrebato de horda va el corcel formidable, enredado en su crine ruge el viento de Dios, sobre el bosque de hierro vibra en llamas un sable que divide a lo lejos el firmamento en dos. Esto fue San Martín, un sable que divide a lo lejos el firmamento en dos. Y dirá después Bernardes: el alma inmensa de aquel hombre solo cabía sin dolor en un ejército. Para vivir en este mundo su corazón necesitó miles de cuerpos. Su voz vibraba en los clarines y sostenía las banderas en el aire. Hasta en los últimos tambores lo que sonaba era su pulso formidable. Si todo triunfo era su triunfo, toda la sangre derramada era su sangre. En segundo lugar, el San Martín que surge de esta obra es un hombre de fe católica. Hay abundantes testimonios que así lo prueban y no es este el momento para analizarlos exhaustivamente. Solo he de decir que San Martín llevó durante todos los años de su carrera militar sobre su pecho, debajo del uniforme, el rosario que le obsequiara la monjita que le curó las heridas en la batalla de Bailén, peleando por España. Así como llevó el relicario de la Virgen de Luján que le había obsequiado su esposa y el pequeño cuadro de la Virgen del Carmen de 38 por 31 centímetros pintado al óleo. Me he encontrado en mis propias investigaciones con muchas pruebas de la catolicidad del general San Martín y de esas pruebas que curiosamente reclama el racionalismo, el cientificismo y el positivismo. Pero hay una prueba que, en mi opinión personal, disipa todas las dudas. San Martín tuvo una nieta, Josefa Dominga Balcarce San Martín, que se casó con Fernando Gutiérrez de Estrada y Gómez de la Colina. Al quedar viuda y sin descendencia, en el año 1904 se afincó en la localidad de Brunois, en Francia, y creó la Fundación Balcarce y Gutiérrez de Estrada, en la cual funciona un asilo de ancianos. Este asilo ejemplar es atendido por la Congregación Religiosa de las Hijas de la Virtud. El asilo tiene su capilla
y en ella hay una casulla dorada que suele usar el sacerdote. Está bordada con los hilos de oro de las charreteras del uniforme azul del general San Martín. Y también las cortinas del sagrario. Asimismo, había un pectoral en la capilla para uso del obispo, hecho con las piedras preciosas que fueron parte de la condecoración de gran oficial de la Orden al Mérito que Chile le entregó a San Martín después de Chacabuco. Quiere decir que el uniforme y las condecoraciones del héroe han quedado asociadas a la liturgia católica. Esto es obra de la divina providencia e insisto, en mi opinión de creyente que trata de acostumbrarse a tener una mirada subespecie eternitatis de la historia a la luz de la eternidad. Si San Martín no hubiera sido un católico íntegro, no se podía haber permitido un acto de profanación. Y si no hay ningún acto de profanación, es porque entonces el San Martín católico está asociado a los ornamentos litúrgicos de nuestra Santa Madre Iglesia. En tercer lugar, hay que destacar como fruto de esta obra el realismo político que asoma en San Martín. Medítese en la actualidad de estas consideraciones sanmartinianas. San Martín ve la causa de los males en la disolución de los vínculos religiosos y sacros, en la inmoralidad pública que todo lo rodea, en la propaganda de las logias, en las peleas entre facciones internas, en la acción subversiva de la ideología socialista y marxista, y en el terrorismo que tiene a los pueblos en estado de conmoción. Todo esto son dichos sanmartinianos. Medítese en el realismo político extremo que contienen estas afirmaciones sanmartinianas en la Carta a Guido del 17 de diciembre de 1835. Hay que dejarse de andar con paños calientes de Congreso, soberanía del pueblo, etc. Un susto me da cada vez que veo esas teorías de libertad, seguridad individual, ídem de propiedad, libertad de imprenta, etc. Porque, termina San Martín, los enemigos que nos van a atacar no se contienen con libertad de imprenta, estatutos, reglamentos y constituciones. Son las bayonetas y los sables los que tienen que rechazarlos. Qué lejos se está de esa imagen borrosa con que se pretende dibujar su perfil guerrero. Qué lejos del santo laico, del abuelo sensiblero, del anciano abatido y ajado, como se atrevió a calificarlo Sarmiento. Qué lejos de las distorsiones historiográficas que manosea en su estampa recia de varón hidalgo. San Martín no puede ser patrimonio de los historiadores falaces, ni de los civiles o militares pusilánimes, ni de los políticos corruptos, sino de los patriotas cabales. Y finalmente, San Martín, que asoma en estas páginas, es el hombre de carácter virtuoso, porque hay fortaleza en su ánimo, prudencia en sus planes, templanza en sus costumbres y justicia en sus decisiones. Todo, dice San Martín, es necesario que sufra el hombre público para que la nave llegue a buen puerto. Mi vida es lo menos reservada que poseo. Todo debe sacrificarse a la idea del bien común.
Desde este instante, el lujo y la comodidad deben avergonzarnos. Mis necesidades están suficientemente llevadas con la mitad del sueldo del que gozo. ¿Con qué razón lo describió Gustavo García Saraví? Resucito tu nombre y enumero cada virtud, cada voz que falta. Capitán de la fe, la luz más alta, libertador del aire, pregonero. Hay virtud sanmartiniana en su sobriedad de general que comparte las privaciones con su tropa, en su decisión de no mezclarse en las contiendas civiles, en el ostracismo aceptado sin resentimientos. San Martín, vendimiador de sueños, dice Marechal, y se contesta: ¿qué has vendimiado, hijo? Las uvas del destierro. Hay carácter virtuoso en este hombre que fue capaz de decir y dijo: es llegada la hora de los verdaderos patriotas. No es tiempo de exhortar a la conservación de las fortunas particulares, así que basta de ser egoístas. Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición a la patria. Yo graduaré el patriotismo por el grado de generosidad. Hizo bien don Olegario Víctor Andrade al imaginar al cóndor, señor de las montañas y de las cumbres más altas, rindiéndole homenaje al héroe, llamándolo al verlo: este es el grande. Y allá estará cuando la nave asome, portadora del héroe y de la gloria, cuando el mar Patagón alce a su paso los signos de victoria, volverá a saludarlo como un día en la cumbre del Ande, para decirle al mundo: este es el grande. Concluyamos pues con los imborrables versos de Anzoátegui. Presente, general, con la patria ganada y el acento inmortal, con usted los que fuimos 3 o 4 patriotas, con usted los que somos varios cientos de miles, los que tuvimos la limpieza de sangre y de intenciones, de jugarnos el todo por el todo, cargado de pobreza y de razones, los que afirmamos la teoría de que la patria no era ni sería una dependencia de la masonería, los que sabemos que los pueblos tienen como los hombres su rendición de cuentas y su juicio final, los de la patria limpia, con usted, general, los que vivimos la alegría de pedir cada día honradamente nuestro poco de pan y nuestro poco de poesía, los que tenemos el consuelo de saber que la patria es un ensayo de esperanza y de cielo, los de la patria antigua y el acento inmortal, los de la sangre limpia, con usted, general. Cada uno visita las tumbas que le son afines. Nosotros no frecuentamos las tumbas de los cabalistas ni de talmudistas, pero con los argentinos de bien les pedimos a todos que seamos capaces de peregrinar a la tumba del general San Martín, reviviendo una vieja costumbre medieval y cristiana, y que estando frente a su tumba seamos capaces de decirle: descanse, general, entre flores y sables, que la Virgen del Carmen custodia su reposo, porque somos sus fieles, seremos sus soldados, hasta que llegue el día del triunfo glorioso. Descanse para siempre después de tanta lucha,
de exilios, de amarguras, de pruebas dolorosas, porque somos su patria, seremos su milicia, hasta que rompa el alba de la nueva victoria. General José de San Martín, presente. ¡Viva la patria! ¡Viva! Miembro del número del Instituto Argentino de Historia Militar del Ejército Argentino. Profesor de Educación Superior en Historia por el Instituto del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica, Consultec. Licenciado en Relaciones Internacionales. Especialista en Historia Militar Contemporánea. Licenciado en Estrategia y Organización con orientación en Conducción Superior. Oficial de Estado Mayor, egresado de la Escuela Superior de Guerra con medalla y diploma de honor al mejor promedio en Historia Militar Argentina. Fue profesor de Historia de las Campañas Militares Argentinas en el Colegio Militar de la Nación. Coronel, le damos la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Muchas gracias al maestro Antonio Caponeto. Gracias por sus palabras, por haber tenido la deferencia de leer esta horita, aconsejarme y hacer el prólogo de la misma. Gracias por alentarme a incursionar en el campo investigativo de la historia y por ser un pilar entre los muchos maestros que nos abrieron los ojos y nos mostraron el camino para ver justamente a la patria con ojos mejores, como decía Lugones. ¿Y cómo surgió la idea de escribir esta obra? Pues bien, se van a cumplir 200 años de la llegada de San Martín a Buenos Aires. Acaecía esta un 4 de diciembre de 1823. Luego de la inconclusa campaña militar y política de regreso, que venía del Perú. Para ser más exactos, esta fecha se va a cumplir dentro de 3 días. Fue una llegada tortuosa. Sabemos los inconvenientes y las tensiones que desde antaño venía teniendo el gran capitán con la administración de Buenos Aires y que en ese momento se habían agravado, principalmente por la presencia de su gran enemigo, Bernardino Rivadavia. Sabemos el consejo amical que le dio el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, referido a que lo querían apresar para enjuiciarlo. ¿Quiénes? Los personajes del más encumbrado liberalismo masón que tejía en las sombras la política rioplatense. En fin, sabemos muchas más cosas, pero la gente común, el pueblo llano, no lo sabe. Porque de San Martín se habla mucho, pero de esto poco y nada, por no decir se lo oculta. Por eso, después de haber leído 3 veces la obra estelar de San Martín, siempre nos ha llamado la atención que Mitre y sus discípulos coincidieran en mostrarnos un San Martín edulcorado, ocultando así o no atendiendo los hechos históricos, o lo que es peor, haber silenciado la correspondencia que nuestro héroe nos dejó para escudriñar allí sus anhelos, su visión del mundo, de la política, de la cultura, de la educación, su relación con sus amigos, sus enemigos íntimos y sus bienhechores, cuando la providencia lo colocó en situaciones difíciles por las que atravesó. En definitiva, ocultando sus sueños. Los sueños por los que luchó toda su vida. Precisamente de todos estos sueños, hubo uno que hoy, a 200 años de distancia,
ocurrida, como dijimos, un 4 de diciembre de 1823, viose frustrado y sigue ahí esperando a que se cumpliese. Por eso vino San Martín a la América, su patria. ¿Y cuál era el motor que impulsaba ese sueño? ¿Quiénes estuvieron detrás de ese sueño? ¿Quiénes le impidieron concretarlo? ¿Quiénes lo apoyaron en su empresa? ¿Y por qué los argentinos no conocemos más profundamente a San Martín? ¿Es que acaso era mejor presentar un San Martín que encajase en la visión liberal de la historia? Otros dirán, un libro más de San Martín. ¿Acaso no está todo dicho sobre su vida? Pues no, no está todo dicho. Porque, como decía Ricardo Piccirilli, con San Martín nunca se toca a fondo. Pues bien, aunque muchos no nos contaron la historia completa, será el mismo San Martín el que hable aquí, el que fue silenciado por la historia oficial. Y porque ya es hora de hacer caer el velo de la historia y es necesario ensayar la verdad alrededor de su vida. El general San Martín se lo merece. ¿Y por qué no emprender una defensa de su figura? Y cuando comencé a poner manos a este libro, bueno, primero deberíamos recordar una premisa. A la hora de adentrarnos en los estudios históricos, hay un dato que debemos tener en cuenta cuando vamos a investigar. Un dato que no es propiamente del ámbito de la razón, o mejor dicho, pertenece a la razón porque la ilumina. Y ese dato del que queremos hacer referencia es nuestra fe católica. Preciso entonces es analizar la historia bajo el sentido cristiano. Por eso nos abocamos a escribir este libro, porque sabíamos que estábamos en deuda con una parte de la historia de San Martín. Y por eso nos hemos tomado como un deber de justicia el trabajo de desagraviar la figura del prócer. Por eso, estimados amigos, camaradas, es importante saber desde el principio que a contrapelo de lo que nos quisieron enseñar oficialmente, la historia de San Martín nada tiene que ver con la historia ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de los Estados Unidos. Ni hubo nada en su vida que haya pretendido emular a estas naciones. La historia de San Martín, para que se entienda mejor, tiene relación directa con la historia de su familia, con su patria, con su sangre, es decir, con la historia de España, de América y de la Argentina. Pero parece que para Mitre, su gran biógrafo, la historia de nuestro héroe debía estar condicionada con lo que él admiraba. Nos explicamos mejor. El biógrafo hubiera querido que la América hispana hubiese sido conquistada por Inglaterra, y lo dice sin ambages. No es muy difícil interpretar las muchas expresiones de encomio que hace Mitre en la biografía sanmartiniana hacia todo lo que no provenga de España. Nos dice claramente que bajo el dominio español estábamos condenados al fracaso, o lo que es peor, poder convertirnos en vegetales, por no seguir nuestro curso normal de la naturaleza. Vaya a saber a qué leyes de la naturaleza se refiere el autor. Por estas cosas y por muchas otras cosas más, es que nos vimos en la obligación moral de poner manos a la obra. ¿Y por qué el título? Y como expresamos al principio, San Martín fue silenciado por la historia oficial. Fue silenciada su cosmovisión política y religiosa, como lo hemos visto en la historia metrista, que estaba en las antípodas de la cosmovisión sanmartiniana. Pero, ¿qué soñó San Martín cuando vino a América en 1812? ¿Concretó todo lo que tenía en su mente, en su plan estratégico? ¿Por qué se exilió a Europa? ¿Por qué lo empujaron a irse y nunca más pudo pisar el suelo argentino? Habría que recordar el infructuoso regreso en 1829 y las palabras de condena que les dirigió a Lavalle y sus adláteres después de derrocar al gobernador Dorrego. En fin, son una de tantas otras cosas que se tocan en este libro. Y el subtítulo que pusimos, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria. Pues bien, porque aparte del sueño frustrado de San Martín, el San Martín que menos se conoce, es el San Martín católico, hispanista, monárquico y encendidamente contrarrevolucionario. Porque no vende,
porque da vergüenza a los timoratos, pacifistas, cobardes y traidores a la patria. Ya se lo había aconsejado el general Belgrano en la famosa carta del 6 de abril de 1814, es una carta extensísima, maravillosa. Pero le dice, la guerra allí, le dice Belgrano, no solo la ha de hacer usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre las virtudes morales, cristianas y religiosas. Y la carta sigue dándole consejos. Pero dice al final, Belgrano a San Martín, acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico y romano. Séle usted de que en nada, ni aún en las conversaciones más triviales, se falta el respeto de cuanto diga nuestra santa religión. Cierro comillas. ¿Qué más se puede decir? Son datos históricos casi desconocidos sobre la vida del generalísimo. El vínculo mariano que existió en la vida de San Martín. San Martín dio ejemplo de religiosidad y enseñó desde la cátedra militar y política su devoción mariana. Y el respeto debido a la Madre de Dios fue notorio. ¡Qué diferencia cuando en nuestro tiempo se aplauden obras impías y blasfemas de todo tipo y no son castigadas! Recordemos el rezo del rosario a la tropa cuando estaba el regimiento Granaderos, el uso de los escapularios, el pedido que le hizo a Buenos Aires solicitando capellanes militares para el ejército de los Andes con el propósito de formar y de preparar para bien morir a sus soldados, a sus hombres. Y su artículo primero, que debería estar grabado a fuego, del Código de Deberes y Penas Militares para sus infractores, que lo escribió él mismo para el ejército de los Andes, decía esto, abro comillas, todo el que blasfemare del santo nombre de Dios o de su adorable madre e insultare la religión, por primera vez sufrirá 4 horas de mordaza atado a un palo en público por el término de 8 días, y por segunda vez será atravesada su lengua con un hierro ardiente y arrojado del cuerpo. Cierro comillas. ¿A qué público va dirigida esta obra? A todos los argentinos que quieren saber la verdad en una época en que la primer víctima es la verdad. Se habla mucho en este tiempo de una posverdad marcada por un grotesco relativismo moral. Pues bien, al pueblo llano le contamos en este libro la verdad de la historia de San Martín. El sueño que quedó inconcluso en la vida del prócer, y bueno, que sea este el momento del bicentenario de su llegada a Buenos Aires y su exilio definitivo, para revisar la historia subiéndonos a los hombros de aquellos hombres egregios, superiores, que como Gustavo Martínez Zubiría, Manuel Gálvez, Vicente Sierra, los Ibarguren, Aníbal Rosger, los hermanos Irasusta, Cayetano Bruno, Carlos Stephen Soler, Raúl Roque Aragón, Alberto Caturelli, el coronel Héctor Piccinali, Aníbal D'Angelo Rodríguez, Enrique Díaz Araujo y el maestro Antonio Caponeto que nos acompaña. Por poner solo algunos ejemplos que vieron con mejor talante la historia de la patria y nos abrieron los ojos para señalarnos por qué nos habían falsificado la historia. Porque la historia de la patria es su historia verdadera, y si nos roban la historia es porque justamente nos quieren robar a la patria. ¿Y cuáles fueron las motivaciones personales y profesionales? Bueno, siempre tuve el anhelo de escribir un libro sobre San Martín. De hecho, ingresé al colegio militar motivado por lo que había leído de su vida, no por la historia de Mitre, se entiende, sino de los grandes maestros del revisionismo y de aquellos que, sin estar incluidos en este campo historiográfico, tuvieron la honestidad intelectual y académica de decir la verdad en muchos aspectos de nuestra historia, y a ellos también vaya nuestro reconocimiento. Hombres que saltaron la valla de lo políticamente correcto. Seamos fieles a la historia de San Martín, él nos lo va a agradecer. Después de 36 años de servicios en las filas del ejército, ¿qué mejor motivación personal y profesional que intentar dejar nuestro granito de arena para las generaciones que nos siguen y conozcan un poco más quién es San Martín y para qué vino a América? Aunque parezca una obviedad, la mayoría de los argentinos no saben esto. Y la razón de poner manos a la obra, y bueno,
este momento, como dijimos, los 200 años del exilio de San Martín, desenmascarar a los verdaderos enemigos del gran capitán, reordenar su historia y poner las cosas en su lugar. ¿Y para qué? Para desagraviar su figura y porque la historia oficial ha ocultado la verdad de los hechos. Y como hablar de un militar católico como San Martín no vende en las grandes librerías y nos cerraron las puertas las grandes editoriales, tuvimos que decidir y nos sentimos orgullosos al emprender la tarea con nuestro propio pecunio, porque San Martín se lo merece. Ahora, si hubiera sido una obra pestilente, heterodoxa, lasciva, escandalosamente impía, por no decir pornográfica, sí hubiera sido aceptada por los grandes sellos editoriales. En fin, estimados amigos, para ir finalizando, quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes hoy aquí, en este lugar, del prestigioso Regimiento de Infantería 1 Patricios, gloria de la patria, y que gracias a este cuerpo de valientes tuvimos el primer gobierno autónomo, y que por eso la primera proclama de la Junta de Gobierno, encabezada por don Cornelio de Saavedra, del cual lleva su nombre, este salón magnífico, reconoció en los cuerpos militares de Buenos Aires la materialización que propició la famosa Revolución de mayo de 1810. Cornelio Saavedra, primer gobernante patrio, quien gracias al insigne historiador Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Wast, se pudo restablecer el lugar que este hombre de armas mereció en nuestra historia, relegando como tenía que ser a Mariano Moreno al pequeño lugar que le cupo en la jornada del 25 de mayo. Mariano Moreno, decía Hugo Wast en su magnífico año 10, es para ellos más que un prócer, es el oráculo del liberalismo, raro en aquellos tiempos, y lo necesitan para enchufar la Revolución Argentina en la Revolución Francesa, haciéndola demagógica y despojándola de su carácter militar y católico. En fin, creemos que este era un momento propicio para lanzar esta obrita, que contiene una serie de capítulos muy interesantes. Lo voy a leer rápidamente para ir terminando. Educado en los cuarteles. ¿Por qué resolvió San Martín venir al Río de la Plata en 1812? Mi patria no es Europa, mi patria es América, ¡viva la patria! La gesta continental. ¿Cree usted que San Martín fue masón? La campaña más memorable. Bolívar y yo no cabemos en el Perú. Los miserables. Regreso a Buenos Aires después de Guayaquil, con gloria o sin gloria. Mis pocos amigos, el honor y los principios no se negocian, Rivadavia y sus satélites, enemigos íntimos, desgraciados países, el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino, contra el orden y la anarquía, Rosas, el libertador. La democracia en América, si San Martín viviera. Carta a Bartolomé Mitre con algunas otras reflexiones. 200 años, hemos dicho, se van a cumplir de su llegada a Buenos Aires, y este hecho histórico que es de gran trascendencia para nuestra patria pasa desapercibido en estos momentos para la mayoría de los historiadores, y el pueblo sigue ignorando la verdad en torno a la figura del gran capitán. Y ahora sí, para cerrar, vamos a leer una frase del general San Martín, quien en carta a O'Higgins del 1 de marzo de 1832 le decía lo siguiente: cuando uno piensa que tanta sangre y sacrificios no han sido empleados más que para perpetuar el desorden y la anarquía, se llena el alma del más cruel desconsuelo. Muchas gracias a todos. Gracias por haber venido.